Hola y bienvenidos una semana más a un nuevo episodio del Falling Upwards Podcast. Somos vuestros anfitriones Borja y Paula. Y estamos una semana más aquí con vosotros para compartir reflexiones, pensamientos y ayudaros en ese camino que estáis intentando seguir hacia vuestra mejor versión. Como siempre, muchísimas gracias por trabajar en ti. Hoy queremos hablar de un tema que, a diferencia de otros que hemos comentado antes, yo creo que este no lo hemos tocado tan de lleno aún. Y es el salir de tu zona de confort. ¿Tú qué opinas de salir de la zona de confort, Paula? ¿Es algo que haces a menudo? Yo creo que no lo hago tan a menudo como me gustaría, pero es algo definitivamente complicado. Sí, yo estoy muy de acuerdo. Aunque también te digo que pienso que salimos de nuestra zona de confort a veces muchísimo más de lo que pensamos y sin embargo, creo que aún así hay que hacerlo más. Uh-huh. Porque cuando lo haces, te sientas bien contigo mismo. Pero bueno, para tratar este concepto, yo creo que vamos a empezar hablando del crecimiento personal en sí, ¿no? Porque esto es algo que evidentemente es inherente a este podcast, ¿no? Es un poco el foco de todo, pero nunca nos hemos parado ni a pensar qué es realmente el crecimiento personal, ¿no? ¿Cómo lo podemos definir, no? Yo he estado mirando mucho en internet, he hecho ahí un poquito de research, y una definición que me ha gustado bastante dice que es el área de la psicología que se enfoca en ayudarnos a encontrar y desarrollar nuestras fortalezas. Y nos ayuda a deshacernos de nuestras limitaciones, permitiéndonos alcanzar nuestro máximo potencial y, por consiguiente, la mejor versión de ti mismo. Uh-huh. Y viendo esto, al final, me he dado cuenta que el crecimiento personal, da igual, al final, la fuente de la que saques un poco el porqué de esta ciencia, ¿no? O da igual, incluso, quién sea la persona que te traslade este concepto, ¿no? Siempre lleva consigo, al final, enfrentarte a un reto. Uh-huh. Y probar cosas nuevas, ¿no? Sí. Y por lo tanto, se podría decir que el crecimiento personal implica, en gran medida, el salir de tu zona de confort. Constantemente. Y es por ello, ¿no? Que me hizo pensar qué puedo hacer yo, ¿no? Realmente, para salir de mi zona de confort, ¿no? ¿Y qué puedo hacer yo para salir de mi zona de confort, sobre todo de una forma personal, sin que nadie me empuje a ello, ¿no? Porque no hay nada peor que tener que salir de tu zona de confort y hacer cosas distintas simplemente porque alguien te empuja a ello y no realmente porque sea como una buena parte de ti, una parte que te esté pidiendo, ¿no? ese cambio. Pero es que, por otra parte, yo creo que las personas estamos programadas para sentirnos cómodos, ¿no? Sí, a todos nos gusta sentirnos cómodos, eso está claro. Y todo lo que no sea comodidad, pues nos genera una gran insatisfacción. Entonces, volviendo a este concepto de salir de la zona de confort y hacerlo de una forma con intención, no de una forma personal, sin la necesidad de ayuda externa, yo creo que también hay que empezar a desviarnos de esta dicotomía que tenemos a veces, ¿no? Que lo contrario a salir de nuestra zona de confort parece como que es vivir una vida peligrosa, ¿no? De repente ponernos a hacer cosas que nos pueden llevar a un mal final o que pueden ser tan difíciles, tan complicadas, que lejos de ayudarnos a crecer, nos van a llevar a una situación que nos pueda generar pues, un estrés adicional o sentirnos mal con nosotros mismos. ¿Pero es esto realmente así? Yo honestamente creo que esto viene derivado de que a veces, cuando estamos en nuestra zona de confort, ese estado de comodidad, ¿no? Tendemos a pensar que las cosas están bajo control. Uh-huh. Pero no lo es. Realmente nunca tienes las cosas bajo control. Realmente las cosas que uno puede controlar son muy limitadas y, valga la redundancia, se limita a aquello que tú haces, pero en nuestro día a día... Y ni siquiera eso, porque hay muchas variables externas, incluso en cosas tan simples como el trayecto que coges al trabajo o el sitio al que... No sé, es que creo que hay tantas variables que pueden afectar en lo que tú crees que tienes bajo control, que es, no sé, imposible. Sí. Incluso a veces esta sensación de control nos lleva a pensar que si hacemos las cosas bien, ¿no? Y de acuerdo a este control, el resultado también será bueno. Uh-huh. Y de nuevo, no tiene por qué. Exacto. Pero bueno, estaba pensando yo en una cita de Jay Shetty,
que esto es una persona de la que hablamos mucho, ¿no? Lo llamamos el filósofo moderno, ¿no? Pero que me hizo reflexionar mucho sobre esta temática, ¿no? Del salir de la zona de confort, que en su podcast On Purpose, hace unos meses dijo una frase que era: todo lo que en esta vida no crece, muere. Y esto realmente, dando por buena, evidentemente, que esta premisa es cierta, ¿no? Dando por bueno que esto que dice de que todo lo que no crece muere es cierto, me hizo llegar un poco a la conclusión de que, efectivamente, si esto es así, todo lo que sea estar en un estado neutral, Pues muy estático. si todo lo que sea no intentar hacer cosas nuevas, pues claramente va a suponer un retroceso para nosotros. Porque al final el mundo es dinámico. Nuestro alrededor es dinámico. Todo lo que ocurre en el mundo es nuevo cada día. No hay ni un día que sea exactamente igual al anterior. Y por lo tanto esto requiere que tú sigas teniendo que dar pasos en una dirección o en otra, pero desde luego que no te quedes parado, porque si lo haces, retrocedes. Y esto al final, pues se puede aplicar a muchos ámbitos, ¿no? Yo creo que el ejemplo por excelencia es esta idea de las relaciones, ¿no? Tú tienes una relación con una pareja sentimental o con un amigo o incluso con un familiar y tienes que regarla. No vale simplemente con estar ahí en fechas señaladas, no vale con hacer un regalo por Navidad, por el cumpleaños. Tienes al final que buscar tiempo para hacer cosas distintas, tienes que buscar tiempo para hacer cosas que os llenen a las dos personas. Y la realidad es que el día a día a veces parece que no, pero cuesta tener estos detalles porque nos comen otras cosas, ¿no? Y a veces tenemos esta sensación de, bueno, no pasa nada, ya la semana que viene pues será el buen momento. Pero sin embargo, si no acabas haciendo este esfuerzo, saliendo de esta zona de confort por realmente pensar en cosas distintas, por intentar hacer cosas diferentes, pues la realidad es que con el tiempo la calidad de esa relación puede llegar a disminuir mucho. También se nos olvida que la otra persona puede estar saliendo de su zona de confort y estar evolucionando. Es decir, que tú te estés quedando en el mismo sitio anclado y que la otra persona esté cambiando. Entonces, si no te estás sabiendo adaptar a eso, también existe un riesgo de que en un momento dado dejes de conectar, ¿no? Y eso es muy interesante porque yo incluso me atrevería a decir que buena parte de las parejas sentimentales que no continúan es precisamente porque han evolucionado de formas distintas. Sí. Y esto puede implicar que sean o bien que ha habido una evolución, crecimientos en direcciones opuestas, o simplemente, como dices tú, que una persona haya crecido y la otra igual no. Sí, sobre todo cuando son parejas que a lo mejor se conocen en una etapa muy joven y que todavía tienen como, pues no sé, la veintena, la treintena, son épocas de mucha expansión, ¿no? Y donde todavía pues tu personalidad se está formando, aunque bueno, yo digo los 20 o los 30 igual luego sigue, pero es un poco mi idea de lo que suelen ser las relaciones, ¿no? Que pueden cambiar las personas mucho. Totalmente. Pero incluso estuve pensando en otros ejemplos que no fueran, no quiero llamarlo obvios, ¿no? Pero no fueran tan del día a día. Y aquí en esto que voy a decir, no me las quiero dar ni de Finance Bro, ni os voy a vender un cursillo para lograr vuestro primer millón. Bueno. No es este el objetivo. Pero yo pienso que otro buen ejemplo es sin duda el dinero. Fíjate, al final el dinero que nosotros almacenamos en nuestras cuentas de ahorro, ya sea mucho dinero o poco dinero, en el momento en el que nosotros no lo tocamos, no lo movemos, no lo invertimos, cada día pierde valor. Sí, claro, sobre todo con la inflación que hay ahora. Efectivamente. Porque esa inflación, ¿no? Ese concepto de inflación que hace precisamente que todo lo que no haces para que tu dinero crezca, hace que con el tiempo retroceda. Por lo tanto, uní todos estos conceptos y es que realmente es intrínseco en nuestro mundo. Para todo, claro. Nos exige crecer, nos exige salir de esa zona de confort. Estoy de acuerdo. Además, el salir de la zona de confort a veces lo asociamos a grandes cosas y a veces son cosas muy, muy sencillas. Como lo que decía antes, pues a lo mejor intenta tomar otro camino al trabajo diferente o en vez de ir al bar de siempre intenta probar un bar nuevo. Todas esas cosas, aunque parezcan tonterías, ya son salir de tu zona de confort. Mismamente, por ejemplo, a lo mejor salir de tu zona de confort es estar escuchando este podcast. A lo mejor para ti pues dices, oye mira, pues es que yo no creo en esto del crecimiento personal o no creo que existan herramientas y estrategias para crecer personalmente o los podcasts me parecen una chorrada y un aburrimiento.
¿no? Y dándole vueltas a esto, intentamos llegar a cuáles son como las principales causas que nos hacen como no salir de nuestra zona de confort en nuestro día a día. Y yo diría que hay 3 causas principales. Por supuesto que habrá más, pero las principales son la primera, lo que en la jerga del desarrollo personal se conoce como las creencias limitantes. Y apuntaros esta palabra porque es muy importante y va a sonar mucho. Creencias limitantes. Apuntadlo, papel y boli. No, pero es un concepto muy interesante, ya que las creencias limitantes pueden ser de diverso tipo, ¿vale? Pero yo lo resumiría como todas esas cosas que nos hemos creído por nuestro contexto, nuestra educación, nuestras vivencias, experiencias, etcétera, como reales o como ciertas y que nos empujan a ver una determinada cosa como que siempre va a ser de esa determinada manera, ¿vale? Entonces las creencias limitantes pueden ser tanto cosas sobre nosotros como cosas sobre los demás o pueden ser incluso sobre pensamientos o conceptos, ¿no? Y por ejemplo pueden ser cosas tipo, es que yo soy una persona demasiado débil o yo nunca voy a lograr, no sé, correr una maratón porque soy muy lento y se me da fatal esto. O nunca voy a conseguir algo concreto porque me he criado en este contexto determinado. O para ser exitoso tengo que dar exactamente estos pasos que son los que a mí me han enseñado, ¿sabes? Entonces, al final son nuestras percepciones de una realidad que nos impiden crecer, desarrollarnos como personas o alcanzar todas esas cosas que nos hacen ilusión, porque supondría salir de todo eso que hemos aprendido como lo correcto y como la verdad absoluta. De hecho, hay una cosa también muy interesante que es el poder precisamente de ir en contra de las creencias limitantes. Y esto me vino a la cabeza también el otro día porque se han cumplido creo que 60 o 61 años de un discurso que hizo JF Kennedy, el que fue presidente de los Estados Unidos. Gracias, sí. Bueno, igual hay gente que no lo conoce, aquí hay gente muy joven que escucha esto, ¿eh? Señor ya. Hace muchos años está que muerto. Se murió. Sí. Pero bueno, él en el 62 hizo el famoso discurso acerca de cómo iba a querer conseguir que Estados Unidos fuera el primer país en llegar a la Luna. Y ese discurso, si no lo habías escuchado, es súper interesante porque habla de cosas que son precisamente todo lo contrario de las creencias limitantes. Dicen que no tienen la tecnología para hacerlo, dicen que hacen ese reto precisamente no porque sea fácil, sino todo lo contrario, lo hacen porque es difícil. Dicen que va a exigir al final llevar a todas las capacidades que tenían al límite, pero realmente, y en menos de 10 años, lo consiguieron hacer, ¿no? Y es un poco esta perspectiva, este planteamiento de cómo igual tomar una creencia limitante y decir, pues voy a llevarlo al otro lado y voy a incluso hacia un trampolín para ayudarme a salir de esa zona de confort, pueden tener impactos que, bueno, en el caso de la Luna es muy llamativo, ¿no? Porque, de hecho, hasta hace nada no se han hecho cosas ni parecidas. Pero bueno, me pareció un buen ejemplo que creo que cuadra mucho con esto de las creencias limitantes. Y yo creo que aquí lo importante es que entendamos que todos tenemos creencias limitantes y que pensad, por ejemplo, si a veces nos resulta complicado, por ejemplo, cambiar nuestra vestimenta o probar cosas nuevas de restaurantes, por ejemplo, con una comida exótica a la que no estamos acostumbrados, imagina lo complicado que es cambiar tus pensamientos, tus valores y tus creencias, ¿no? Son cosas que cuestan mucho y yo creo que a más mayor, más complicado es cambiarlo. Entonces, la próxima vez que te encuentres dudando sobre si vas a hacer algo o no, intenta pensar si realmente es una limitación que existe o si es tu mente que te está jugando una mala pasada y ayudándote a buscar excusas. El segundo concepto o la segunda cosa que nos puede limitar a la hora de salir de nuestra zona de confort, yo diría que es la necesidad de paz y comodidad, ¿no? Tú ya has hablado de que al ser humano le gusta sentirse cómodo. Y es verdad que hay ciertos momentos en nuestra vida en los que necesitamos confort, calma, rutina, frenar, tener todo bajo control, que exista cierto status quo.
Y eso es bueno, ¿no? Hay ciertos periodos en la vida en la que no lo requiere. El problema viene cuando alargamos esta temporada demasiado tiempo y estamos ya en una temporada nueva que nos está requiriendo otro tipo de cosas, donde hay una energía o unas circunstancias que nos están empujando a ya sea cambiar o nos está demandando cosas nuevas o nos está diciendo, oye, que tienes más potencial o simplemente es que hay cosas más importantes de las que tenemos que encargarnos que nos exigen salir de esa zona de confort. Por tanto, si sientes esa energía que te está demandando esto, si tienes esa intuición dentro de ti, no tengas miedo a seguirla. ¿Y no te parece interesante que eso parece que es una habilidad que perdemos un poco con los años? Porque yo si pienso un poco a mi época de la adolescencia, era como que continuamente tenías como esta necesidad de cambio, ¿no? Esta necesidad de hacer cosas nuevas. Igual cambiabas del tipo de música que escuchabas, cambiabas el tipo de ropa, no sé. Parecía como que todo estaba en continuo cambio, pero parece que cuando llegas a la vida adulta, ¿no? Cuando ya te asientas, cuando ya, bueno, pues todo parece como medianamente establecido. Es como que buscamos lo contrario, ¿no? Y es me parece interesante como esta evolución del ser humano. Sí, yo creo que es un poco lo que yo te decía antes, a medida que vamos creciendo vamos teniendo más creencias limitantes, nuestro carácter está más formado, nuestros valores, creencias, lo que somos, creemos que lo tenemos como más claro y está cada vez más asentado, entonces romper esas líneas cuesta más. Entonces yo creo que cuando eres joven buscas experimentar muchas cosas y a medida que te vas haciendo mayor, pues tienes más miedo también. Necesitas tener una sensación de más control. Al final eres mucho más responsable de tu propia vida, porque al final dependes de ti mismo. Incluso de personas a tu alrededor. Claro, y incluso me iría a un punto todavía más joven. Mira a los bebés, ¿no? Como tienen que enfrentarse a una cantidad de retos enorme en su primeros 2 años de vida, ¿no? El empezar a andar, el hablar, y yo creo que el bebé es completamente intuitivo. No creo, no, lo es. O sea, es algo que ni un bebé ni lo piensa. Totalmente. Y aquí iba yo también a hablar de Jay Shetty, que es nuestro Madre favorito. mía, es nuestro referente, ¿eh? La verdad es que a mí me encanta. Yo lo recomiendo un montón. El On Purpose el podcast, también tiene un par de libros, me parece, pero yo creo que fue una de las primeras personas que empezó con estos temas del crecimiento personal en redes sociales y tal, y es en inglés, eso sí, pero a mí me parece un tío espectacular y entrevista a gente de todo tipo y tiene un alcance espectacular, con deciros que hace nada entrevistó a Joe Biden, por ejemplo. Sí, bueno, también tiene un par de libros, creo, así que para los más lectores también podemos recomendar sus libros. Sí. Los libros están bastante bien. Cómo vivir como un monje creo que era el primero y el segundo me suena que son como las 8 reglas del amor, algo así. Pero bueno, en cualquier caso, si queréis saber más de ellos, con buscarlo en Google seguro que encontráis toda la información. Sí, y lo quería citar porque él escuché, no me acuerdo si fue en un podcast o algo así, él hacía una referencia a que había que diferenciar o que a día de hoy está un poco desdibujada la diferencia entre el autocuidado y el amor propio, que en inglés tiene mucho más sentido porque en inglés es self-care, autocuidado, y self-love, que es el amor propio. Y decía que estaba desdibujado ya no solo porque se intercambiase una por la otra, sino que muchas veces reducíamos el amor propio al cuidarnos. Que es verdad, que el cuidarse es amor propio, pero al final el autocuidado, que puede ser, por ejemplo, regalarte un masaje o cocinarte esa comida que te encanta o comprarte ese capricho que quieres, que ojo, son cosas buenas y que creo que hay que hacer, que no digo que no haya que hacerlo, pero al final son cosas que están muy asociadas al confort, ¿vale? Y todo lo que tiene que ver con el amor propio, con el cultivar la confianza en uno mismo, el respeto por uno mismo, etcétera, son cosas que son precisamente lo contrario, van muy de la mano al desconfort o la incomodidad. Entonces, te enamoras mucho más de ti mismo cuando haces cosas incómodas contigo mismo. Entonces, por eso me parece una reflexión que es muy interesante. Súper. Y la tercera cosa que nos suele evitar salir de nuestra zona de confort es el miedo, evidentemente. El miedo que suele ser normalmente al fracaso, ¿no? A no conseguir eso que queremos, o el miedo a ser juzgados, o a no encajar, o hacer algo que pueda ser ridículo para otros, ¿no? Depende de la magnitud del reto que te hayas puesto. Y creo que el miedo da para un podcast entero, por tanto no me voy a meter en detalle, pero sí que me gustaría añadir una cosa sobre el miedo,
Y es que lo que generalmente nos suele frenar es ese miedo a no conseguir algo, ¿no? Al fracaso, no conseguir el resultado. Y se nos olvida que al final la felicidad depende no tanto de los resultados. Al final la felicidad depende mucho más de en quién nos convertimos en ese proceso de conseguir esos objetivos y esos retos. Que esto es algo de lo que ya hemos hablado anteriormente. Porque precisamente ese proceso es el que te va a hacer mejor de lo que eres, no el conseguir el resultado. ¿Vale? Y luego además que también el moverse sin la presión de tener que conseguir ese resultado te va a hacer mucho más feliz y te va a hacer estar mucho más tranquilo. Entonces yo creo que hay que liberarse un poco de esa necesidad de no fracasar y hay que quitarle un poco de valor al tema este del fracaso. Y al final es así, o sea, la gente que se mete en más y en nuevas experiencias, al final consigue minimizar lo negativo y expandirse en lo positivo. Y aprender muchísimo más. Porque tú vas a aprender cuando hay falta de certeza en tus emociones. Cuando tú estás en un contexto que te es demasiado familiar, al que estás muy acostumbrado, no vas a aprender nada, porque es que es algo que ya haces todos los días. Completamente de acuerdo. Entonces, os empujo a que a pesar del miedo salgáis de esa zona de confort. Ahora, también te diré, aquí estamos como viniéndonos muy arriba, ¿no? Poniendo sobre la mesa como que todo esto es superable, pero oye, yo también invito aquí a las personas que nos estén escuchando a intentar encontrar un equilibrio. Siempre. ¿Y por qué digo esto? Porque el equilibrio en absolutamente todo en la vida siempre es positivo. Entonces tampoco se trata de estar todo el rato buscando salir de tu zona de confort, hacer que tu vida sea un completo caos, porque al final eso va a derivar en cosas negativas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay como que identificar esos puntos de anclaje que según en el momento en el que tú estés de tu vida, porque al final todos, bueno, tenemos un momento vital distinto, pero esa cosa que para ti tiene que continuar constante, ¿no? Porque igual te va a dar precisamente la estabilidad para poder salir de tu zona de confort en otras cosas. Eso puede ser, pues, las necesidades personales, ¿no? El tener tiempo para pasar tiempo de calidad o con tu pareja o con tu familia, con tus hijos si los tienes, lo que sea para ti. En el caso, por ejemplo, de que estés aventurándote en una experiencia de carácter laboral o quieras lanzar pues un nuevo negocio, ese tipo, pues yo puedo entender que puedas querer tener al menos un ingreso financiero que te pueda cubrir las necesidades mínimas, ¿no? Que esto también es importante el tener esto para que no te suponga tanto estrés que se te vaya todo al garete. O incluso mantener rutinas del día a día que te puedan hacer feliz. Exacto, sí. Y eso puede ser, pues, no sé, dar un paseo después de salir a comer. Por ejemplo. Que por mucho que ese reto al que te estés enfrentando, por mucho que estés trabajando mucho en esa zona de confort y requiera una parte muy fuerte de tu día, siempre hay tiempo para hacer esas pequeñas cosas que te hacen sentir bien. Estoy de acuerdo, sí. Así que bueno, no desesperes, porque es bastante habitual para todo el mundo pues ser cómodos, ¿no? Intentar mantenerse en esta zona de confort. Y a ver, que a nosotros nos pasa también, quiero decir. Por Vamos supuesto. a ver, eso es que... De hecho, yo creo que el mejor ejemplo incluso es este podcast. Esto es una idea que nosotros trabajamos muchísimo tiempo en nuestra cabeza desde la perspectiva que sabíamos que queríamos hacerlo, sabíamos que era algo que nos podía pues traer cosas buenas, sabíamos que era un proyecto de pareja que nos podía hacer crecer, ¿no? Y tener una relación incluso más fuerte. Pero eso no quiere decir que nos lanzásemos a ellos del día 1. Exacto. Así que es un ejemplo magnífico. En cualquier caso, yo creo que luego vamos a entrar en dar algún ejemplo, ¿no? de personas que han salido de su zona de confort. Volvemos al ámbito cinéfilo, porque aquí en Falling Upwards Podcast somos muy de cine y muy de ir al cine. Sí. De hecho, ahora estamos inmersos en un nuevo reto para nosotros, que para mí, y yo tengo que admitir que me hace salir de mi zona de confort muy a menudo porque no soy nada fan de las películas antiguas. Para Borja Antiguo es cualquier cosa que no sea del 2010 para arriba. Eso es mentira. No es tan exagerado, pero yo tengo que reconocer que si veo una película en blanco y negro, a mí ya me entran los 7 males por dentro. Pero en cualquier caso, estamos intentando, de acuerdo a la página web imdb.com, que tiene una lista de las 50 mejores películas. Que no nos patrocina, por cierto. No nos patrocina, pero bueno, si quiere hacerlo... encantados. Efectivamente. Y estamos intentando ver las 50 mejores películas de la historia, que por cierto,
Yo me he llevado alguna sorpresita, ¿eh? Ahora que hemos empezado con la lista, por ejemplo, la película Origen, que yo reconozco que cuando la vi en el cine no me enteré de nada, pero de nada. No estábamos De hecho, la vi 2 veces. El otro día estuve pensando que la vi 2 veces y no me enteré ninguna de las 2, pero la he vuelto a ver y sí que me he enterado, y la verdad es que es una maravilla. Pero bueno, incluso alguna antigua, que me ha gustado también, me refiero, que como dices tú aquí que solo me gusta la de 2010, pero sí me ha gustado alguna otra. Pero bueno, no sé si me vas a contar tú algo de Misión Imposible. Sí. Jolín, no, pero no lo cuentes. Bueno, el caso es que hacer el podcast no es fácil y nosotros intentamos buscar cosas que sean un poco, pues no sé, ejemplos y cosas chulas. Y evidentemente las temáticas todos las conocemos, ¿no? Disciplina, no sé qué, todos sabemos cuáles son las áreas del crecimiento personal. Y le damos mucho a la cabeza durante la semana, pero el otro día que fuimos al cine, la semana pasada, fuimos a ver la nueva de Misión Imposible. Muy recomendable, por cierto. Bueno, está bien, es entretenida, está bien. Con Tom Cruise, que es un tío que al final pues te puede caer mejor o peor, tiene sus cosas, ¿no? Pero es verdad que claramente es una persona que no podemos negar que está constantemente poniéndose retos y saliendo de su zona de confort. La verdad es que ves la película y dices, ostras, el tío que lleva 27 años desde que salió la primera película... Este Ethan Hunt que ya ha salvado el mundo tropecientas veces y el tío es que sigue corriendo igual, saltando de aquí, de allá, agarrándose a un avión en marcha y todas estas cosas. Y todo tipo de locuras que desafían las leyes de la física, las leyes de la lógica y todas las leyes que existen. Y encima cada vez el tío tiene mejor cutis, ¿eh? Es increíble. Está sí, va hacia atrás, va hacia atrás. Entonces, la cosa de Tom Cruise es que es un actor que se empeña en hacer todos sus stunts. Los stunts son todas esas escenas como de acción y de riesgo en la que normalmente los actores suelen recurrir a estos actores de doblaje. Pero él no. Él tiene ya sus 61 años, me parece, y sigue haciendo todo. Y en concreto en esta película, no os vamos a hacer spoiler de nada más, pero hay una escena en la que salta como en una moto al vacío y luego cae en paracaídas y tal. Y yo leí en internet el otro día que hizo más de 13.000 saltos de prueba para lograr hacer la escena. Y que la habían nombrado como el stunt más... arriesgado o más complicado de la historia del cine. Wow. Para que os hagáis una idea de lo que hace este señor y a qué límites se va, ¿no? Y es verdad que para muchos de nosotros diremos, no, este tío no es que salga de su zona de confort, es que está como una regadera, ¿no? Evidentemente para el Hombre, hay que estarlo un poco, ¿eh? Yo vi el vídeo que está en YouTube, también si lo queréis ver lo podéis encontrar, de cómo hace el salto en la moto y... Sí, o sea, quiero decir, para el resto de los mortales, pues probablemente yo no os recomiendo que saltéis al vacío con una moto, pero a lo mejor para él, que también está muy acostumbrado y que es una persona que entrena mucho y hace muchas cosas de estas de deportes extremos y tal, pues para él es sí que salir de su zona de confort. Y me parece interesante el personaje de Tom Cruise porque en muchas entrevistas pues sí que ha mencionado que para él es que no entiende la vida de otra forma que no sea pues tener ese compromiso al trabajo tan fuerte, su constante curiosidad. El tío siempre está como aprendiendo cosas nuevas, aprendiendo habilidades nuevas, porque es que tú lo ves y... Por ejemplo, en temas de caballos y se sube a un caballo y parece que el tío sea domador de caballos desde hace toda la vida y todo eso al final son un montón de habilidades que ha tenido que aprender. Entonces me parece impresionante y ya no solo a día de hoy que puedes decir, pues mira, él es millonario, puede hacer un montón y de cosas, se puede permitir pagarse todos los profesores del mundo, pero es que él es una persona que no nació en una familia privilegiada y tuvo que currárselo muchísimo desde el principio. De hecho, sus padres no podían pagarle la escuela de arte dramático. Él estuvo trabajando de todo y más para poderse pagar las clases de interpretación y desde ese momento no ha parado de trabajar y jamás ha dudado de su potencial y no ha parado de empujar como todos sus límites para continuar mejorando y conseguir ser la figura que soy. Entonces, me parece un súper ejemplo de todo este tema de la zona de confort. Pero bueno, la verdad es que no es el único, porque aquí hablamos muchas veces de personas, ¿no? Porque evidentemente el crecimiento personal son personas, pero es que el no salir de la zona de confort puede llevarte a sitios muy oscuros, incluso, por ejemplo, en el ámbito empresarial. Sí, sobre todo. Sobre todo. Yo no me quiero meter aquí mucho tampoco en el detalle, pero a mí me parece súper llamativo, por ejemplo, la situación de Netflix y Blockbuster. Netflix yo creo que no requiere introducción. El caso de Blockbuster
para los más mayores, a nosotros nos tocó de refilón, ¿eh? Porque somos jovencitos. Blockbuster, claro que sí. Sí, bueno, Hombre, pero yo vamos. sí alquilaba muchas películas. Correcto, bueno, ¿Serás Blockbuster de joven tú o qué? No sé. Lo soy. De Bueno. hecho, soy más joven que tú. Pero bueno, dicho esto, Blockbuster era una empresa enorme de alquiler de películas, DVDs, VHS, pues lo que tuvieses en casa, y que llegó a tener más de 85.000 empleados, creo, más de 9.000 localizaciones, no sé si facturaba más de 6.000 millones. Y el caso es que esta empresa no supo ver, voy a cambiar eso, lo supo ver, pero no quiso pasar de este modelo de negocio de depender al final de un videoclub físico a realmente ofrecer suscripciones online. Y es que me explota la cabeza pensar que Netflix, cuando ya empezaba a tener tamaño, cuando ya empezaba a funcionar, cuando ya se veía que podían llegar a ser algo muy grande, ofrecieron vendérselo a Blockbuster. Y no por una quisieron. cifra. No quisieron. Pero es que no solo es que no quisieran, que no aceptaron la propuesta. Y creo que fue 3 años después. Ya les había robado Netflix a Blockbuster alrededor de 1 millón de clientes. Y creo que 5 años después fueron 6 millones. O sea, ellos seguían creyendo en su modelo de negocio a tope. Sí, pero no es que creyesen tanto en el modelo de negocio, es que llegaron a hacer una entrevista con el director general y literalmente dijo que la razón por la que no habían cambiado, pivotado su modelo de negocio hacia una cosa distinta era porque les suponía salir demasiado de la zona de confort. Y era algo de lo que no se sentían lo suficientemente preparados, pensaban que iba a ser una disrupción. O sea, era por miedo. Realmente miedo a no salir de la zona de confort. Muy interesante, ¿eh? Súper, la verdad. Y ahora ya que hemos contextualizado todo este tema de la zona de confort, de salir de tu zona de confort, vamos a ir con la sección de los consejos, que en este caso van a ser más bien una serie de preguntas que Borja os va a lanzar, porque estoy segura de que, bueno, al final todos o estamos en un proceso de salir de nuestra zona de confort por lo que sea, o queremos planteárnoslo, o queremos identificar por qué no estamos saliendo de nuestra zona de confort, o si podríamos salir más de nuestra zona de confort. Borja, ¿qué Sí, yo más que, bueno, como has dicho, ¿no? Más que consejos, yo creo que voy a lanzar 5 reflexiones, ¿no? Para aquellas personas que estén, pues, buscando dar este paso, ¿no? Salir de esta zona de confort en algún ámbito de sus vidas. Que mal hablo, por favor, hablo fatal. Y son 5 reflexiones, 5 preguntas que se pueden hacer una y son las siguientes. La primera, ¿qué me genera curiosidad? Y yo creo que esto es una cosa que nos ayuda muchísimo a salir de nuestra zona de confort porque realmente nos empuja a intentar hacer cosas que son de nuestro interés. Así que, pues, quiero escribir un libro, quiero pintar, no sé, quiero lanzar un proyecto. Si hacemos todo esto y nos hacemos estas preguntas, pues probablemente eso que tanto nos motiva nos va a facilitar poder dar el paso. Exacto. Y la siguiente pregunta que está muy ligada a esta, o la siguiente reflexión es, ¿tengo las habilidades y la motivación que necesito para meterme en esta aventura? Preparación. Efectivamente. Tener la preparación, pero luego no solo la preparación, sino la humildad de si realmente hemos dado este salto e identificamos que tenemos alguna carencia, el volver a reflexionar, hacernos esta pregunta y decir, oye, ¿qué cosas me estoy dando cuenta que igual no tengo como pensaba que tenía y que necesito mejorar para seguir haciendo funcionar esto? Me encanta esa temática que está muy relacionada a otro podcast que haremos sobre otra cosa. Pero bueno, sigue. Bueno, me gusta. Luego la cuarta, ¿no? Y esto, después de lo que nos ha contado Pau, le podemos llamar la reflexión Tom Cruisiana, que es sé identificar y tomar riesgos controlados, porque yo recuerdo que tomar un riesgo demasiado grande realmente no es ser valiente, es ser un temerario. Sí. Y por lo tanto, tenemos que medir aquello que merece la pena tomar y aquello que no. Si es un riesgo controlado, estoy convencido que merece la pena y que el resultado que vamos a obtener va a ser mucho más positivo. Un riesgo no controlado sería algo que, por ejemplo, pudiese poner en peligro tu integridad física o tu integridad mental. Así que, por favor, si estáis pensando en tomar algún riesgo, entended que tiene que ser algo controlado, que no ponga en riesgo vuestra vida, ¿vale? Y luego que no vale respaldarnos en cualquier cosa para justificar un riesgo loco. ¿Ok? Correcto. No es la justificación. Totalmente. Y la cuarta es qué tengo que cambiar en mi entorno. Y esto es importante porque siempre salir de la zona de confort implica tocar de alguna forma nuestro entorno. Y eso puede ser, pues, si quiero ser una persona con más intencionalidad, puede ser, pues, cuando me levanto por las mañanas, en vez de mirar el móvil a ver las notificaciones que tengo,
pues el dedicar 5 minutos a hacer respiraciones, el, no sé, darme un paseo, el hacer un poquito de ejercicio, cualquier cosa, por insignificante que sea, que nos va a ayudar. En cosas ya más profundas, pues igual implica pues relacionarme con personas distintas, pero bueno, eso ya depende de cada persona y lo que esté buscando. Y la última es identificar si tengo alguna creencia limitante que afecta a mi diálogo interno, porque a veces caemos en estas preguntas de, bueno, esto siempre lo he hecho de esta forma, así que ya sé cómo hacerlo, por lo tanto voy a seguir haciéndolo igual. O si funciona, ¿para qué cambiarlo, sí, ¿no? Y esto al final pues nos limita mucho, pero afecta también nuestro diálogo interno a cómo actuamos. Y esto es importante porque de verdad que afecta mucho. Si yo me animo a hacer cosas, si yo digo que voy a ser capaz, la posibilidad de que al final ocurra es mucho mayor que si me digo lo contrario. Y bueno, estas son las reflexiones, no sé qué te han parecido. Muy interesante, y esta última yo también la asocio mucho al plano laboral. Yo creo que en los contextos profesionales pasa muchísimo, que la gente está muy acostumbrada a hacer las cosas de una determinada manera o ya no solo a que los equipos trabajen de una determinada manera, sino que, pues yo qué sé, incluso creo que se deja muy poco espacio a la creatividad. Entonces, no sé, o sea, hay que atreverse un poco también a retar el status quo. Y siempre que lo hagas, ven con una propuesta que será mucho más... Sí, seguro que se lo van a tomar mejor. Se lo tomarán de una manera un poco más positiva. Y bueno, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Sois unos valientes y habéis salido de vuestra zona de confort. Y antes de cerrar definitivamente el episodio de hoy, os voy a lanzar un ejercicio para que hagáis en vuestra casa. ¡Tachán! En vuestro tiempo libre. Y me gustaría que lo primero intentéis identificar una cosa pequeña que te gustaría hacer y que te hace sentir que sales un poco de tu comodidad. ¿Vale? Y una vez que tengas identificada esta cosa, te fijas un objetivo concreto, idealmente medible, para este pequeño reto. Una vez que lo tengas fijado, identifica qué habilidades te ayudarán o te ayudarían a hacer eso posible y en cuáles tienes que trabajar un poquillo. ¿Vale? 4, que pienses en una cosa de tu entorno que podría facilitar ese proceso o ayudarte a catalizarlo. Algo que a lo mejor puedas cambiar, no sé. Y 5, y por último, empieza a trabajar en tu diálogo interno para ayudarte a estar mentalmente preparado para ello. Y como idea, os vamos a regalar estas 3 afirmaciones, que ya sabéis que a mí me encanta este tema de los mantras diarios. Por cierto, si queréis mantras diarios, en nuestra cuenta de Instagram, FallingUpwards_, subimos cada día mantras diarios. Además tienen muchísimo éxito, por lo tanto, si no los habéis visto, no los conocéis, os animo a que los veáis. Os animo que los utilicéis, los escribáis, os los leáis por las mañanas, que los posteamos siempre a primera hora de la mañana y que empecéis el día ya con esa mentalidad. Y los 3 que os vamos a regalar hoy, que os pueden servir en el inicio de este ejercicio hacia tu salida de la zona de confort, es... Pero ¿queréis que le demos un poquito de...? ¿Qué haces? Que le voy a dar una cosita que igual puede ser... Nada, olvídate, seguimos. Estoy listo para subir de nivel. Repítetelo. Estoy listo para subir de nivel. Puedo hacer cosas difíciles. Repítetelo. Puedo hacer cosas difíciles. Y tercero, no me voy a conformar con menos de lo que merezco. Repítetelo. No me voy a conformar con menos de lo que merezco. Y con esto, si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias. No te olvides de dejarnos un smiley en nuestro último post para que sepamos que has llegado hasta el final. ¡Wow! Síguenos en redes sociales, estamos en TikTok y en Instagram, FallingUpwards, como ha dicho Borja, y esperamos verte muy pronto en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y que tengas un feliz día.